Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente los pastores Cate y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por esta palabra que nos ha bendecido y esperamos que también le bendiga a usted. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la majestad, porque tú lo mereces, bendito Dios. Te pedimos, Señor, bendiga de una forma especial a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada, Señor, y como siempre te pedimos que esta palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, porque esta palabra hecha por obra beneficiará a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, la palabra la tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en los versos del 11 al 14, y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios porque nos abre entendimientos, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Bueno, me quiero referir al versículo 11, porque dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Una cosa es, lo hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. La gente oye, pero escuchar es profundizar en lo que se nos está diciendo. Y con respecto a la palabra, ese es uno de los principales problemas que hay, que las personas lo que hacen es oír, pero no escuchan. Cuando nosotros damos clases de teología, nosotros profundizamos de una manera especial con el grupo sobre varios temas en los que la gente se sorprende y dice, qué tremendo, yo no había visto eso así. Y esa es la forma de ver la palabra de Dios. Pero el problema está en que la iglesia no es el tiempo que tenga una persona de estar en la iglesia, sino con qué atención ha buscado en la palabra. Y muchos tienen 10, 20, 30 años y todavía no han comprendido cosas que están a la luz, pero no han profundizado en eso, ¿verdad? Fer, y por eso es que se les olvidan las cosas, porque oyen. Cuando uno escucha, uno presta atención y las cosas no se olvidan. No las va a hacer por inercia o porque las tengo que hacer, sino porque se me quedaron grabadas. Correcto. Y dice Pablo en el 12, en el 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí Pablo les está pegando una exhortada tremenda, porque se han conformado a escuchar, a oír a otros y repiten nada más lo que han escuchado de otros. No han profundizado en la escritura. La escritura tiene tantos detalles, tantos pequeños y grandes detalles, que nos abre un panorama increíble de las cosas que el Señor tiene guardadas para sus hijos. Amén. Que entendamos, que nos dé la revelación, que nos dé el entendimiento, que nos abra los ojos espirituales para poder entender lo que el Señor nos está queriendo mostrar. Muchas veces nosotros nos enfocamos solo, es que Fernando dijo que esto y esto y esto, y voy y lo repito, y no saben si Fernando lo dijo con la Biblia o fue un pensamiento de un escritor X. Correcto. Por eso es tan importante aprender para ser un buen maestro. Y qué gozoso es cuando el alumno sobrepasa al maestro, Sí. porque uno dice, wow, aprendió, buscó, entendió, reafirmó e hizo las cosas correctas.
Sí, amén. En este versículo que acaba de ver mi esposa, hay una especie de parábola, ¿verdad?, donde nos dice que todavía no están preparados para comer carne. Eso es lo que hace, que es como un niño que cuando está bebé no puede comer carne, sino que le dan el leche. Hasta que ya esté preparado se le puede dar carne. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Ahora, hablaba en el versículo anterior sobre que hay gente que no está preparada y eso no tiene que ver con el tiempo que tiene de estar en la iglesia. Eso es que en la condición en la que está, a veces hasta espiritual, porque lo que está haciendo es como cuando una persona va siempre al mismo lugar porque es un costumbrismo, Ujú. ¿verdad? No es que está interesado en aprender, en cambiar, no es eso, sino que simplemente está ahí porque es un tradicionalismo y no, la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que tomar con calma, con cuidado, aprenderla, porque nos va a beneficiar muchísimo. Como oraba en el inicio, eso va a beneficiar al que le hablemos. Después dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos ante una situación X en la que tal vez alguien nos dice algo que no es correcto, especialmente una persona que tiene una forma contraria a nuestra forma de pensar, o sea, está en una doctrina falsa y nosotros no tenemos la preparación para decirle las cosas tal y como son, ¿qué sucede con el cristiano que anda en eso? Simplemente se queda callado o se va de la situación para no ser avergonzado. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque tal vez esa persona con una palabra que usted le dé va a hacer un cambio en su vida, pero si no estamos preparados, qué difícil, Qué ¿verdad? difícil es. Veamos ahora esa dificultad, Fer, de alguien que se envía, pero no tiene Esa preparación es otra, claro. y confunde completamente a las personas, o las personas se hacen una vaga manera de pensar de lo que Dios quiere expresarnos. Y no está correcto. Nosotros tenemos que enviar a personas preparadas. Está bien, tenemos el llamado, pero recordemos, sí, Dios al que llama capacita, pero para eso ha dejado maestros, para Sí. que sean capacitados. Sí, amén, amén. Y también, bueno, un día nos quedamos admirados, ¿verdad? En una conversación en la que yo dije que se había muerto el sentido común. Ujú. Y una persona que enseñaba en un lugar dijo, qué lástima que murió ese señor. Y yo me quedé, esto es verdad. O sea, y después me dice, yo quisiera hacer toda una enseñanza con eso. Y yo decía, o sea, me contrarió, una cosa que yo no entendí porque ¿Cómo un siervo va a mandar a una persona que no está sí, capacitada? Porque no importa que sea sencillo, sí, lo que importa es que tenga la capacidad de entendimiento de la palabra y que pueda entender las cosas para dar un buen mensaje. amén. Y esto es muy delicado, nosotros no estamos hablando de un trabajo físico o de algo material, estamos hablando de almas y ahí es donde hay que tener mucho más cuidado a la hora de nosotros enviar a alguien. Dice el último. Sí, es lo que iba a leer, Pa. Ah, ok. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo sabemos si somos maduros espiritualmente? Que podemos discernir, ok, si a mí una película me está llevando a contaminar mi espíritu, esa película mejor la desecho. Ni siquiera pierdo tiempo en ver ni un anuncio para no contaminar mi espíritu, porque si no, no soy una persona madura. Una persona que sabe discernir entre el bien y el mal no va a contristar al Espíritu Santo. No va a hacer algo que el espíritu se ponga triste, adolorido, porque nosotros ensuciamos lo que le pertenece a él. Mi esposo dice que esto es mortal. Sí, es mortal. Para el hombre y para la mujer. Por ahí tenemos la facilidad de adulterar, por ahí tenemos la facilidad de ver pornografía, por ahí tenemos la facilidad de contaminarnos, por ahí tenemos la facilidad de muchas cosas. Cuando nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, no queremos contaminar donde Él habita ahora.
Entonces no lo ensuciemos con cosas que no nos edifican, que no nos sirven, inclusive con cantos. Yo le decía a mi esposo, un día de esos estábamos en una oración y yo le decía, ese tipo de música a mí me provoca melancolía, me provoca una tristeza en el corazón tremenda. ¿Por qué? Porque está ensuciando donde habita el Señor. Evitemos oír músicas que nos afectan. Evitemos oír lo que ensucia la presencia del Señor. Si queremos ser maduros, demostremos que tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, porque fue de lo que se comió en el huerto del Edén. Por eso fue expulsado Adán y Eva de la tierra, de esa tierra santa, pura, perfecta, en la cual habitaban ellos y animales, y la presencia de Dios los acompañaba. Hoy ejercitemos el discernimiento del bien y del mal, y no permitamos que el enemigo venga a querer robar lo que Dios ha implantado en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en nuestra vida. Sí, amén. Y quiero referirme a un tema sumamente delicado que dice en ese versículo 14, y me refiero a la madurez, ¿verdad? No importa, como decía ahora, el tiempo que tenga una persona estar en una congregación, a veces nos encontramos con gente tan inmadura en las iglesias que cuando se da una palabra, que no me cabe duda que cuando uno está en el altar dando una palabra, ya le pidió a Dios discernimiento de lo que está hablando, le pide revelación, y hay personas que se molestan y creen que está hablando uno contra ellas. Y eso es exactamente la inmadurez espiritual, porque dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Jamás nosotros vamos a decir algo para afectar a una persona exclusivamente en una congregación. Pero si la persona no tiene esa madurez espiritual, lo primero que va a hacer es rechazar la palabra y decir me están atacando. En el nombre de Jesús, si en algún momento usted ha sentido eso, no es al que está hablando, es ir delante de la presencia de Dios y entregarle esa situación que le está afectando para alcanzar la plenitud en el Señor. Así es. Vamos a cerrar esto con una oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno. Padre, hoy nos arrepentimos genuinamente delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Padre de la gloria, por si hemos despreciado la carne y hemos seguido tomando leche. Padre, queremos ser maduros espirituales, queremos ser, Padre de la gloria, buenos maestros, queremos ser, Padre de la gloria, buenos discípulos tuyos. Prestos, Señor, a escuchar tu voz, prestos a seguir tus mandatos. Padre, en este momento bendecimos a tu pueblo ahí donde se encuentre, que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un Shalom Alejem. Feliz fin de semana. Se les ama en Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto.